gimnasia del alma. Vamos a calentar los músculos del alma, hacer preparación para que el día sábado, que va a ser el día central, Dios nos coja confesados, dice, ¿no? Esté lo más abierto posible, todo, el cuerpo, el corazón, la cabeza, para que el casi nada que vamos a hacer aquí, la chorrada que vamos a hacer cada vez, no sea una chorrada posible. Es decir, una de las características de este grupo va a ser que va a haber, en relación a otros, lo que vamos a verlo básicamente mañana sobre todo, es que el trabajo de atención exige motor interno. De fuera va a venir muy poco. Va a ser como hacer con nada, o hacer nada, o hacer... Es decir, va a parecer, como no te espabiles, te va a parecer que yo qué coño hago aquí. Solo abriendo mucho adentro, aquello tiene un sentido. A diferencia de cuando haces, por ejemplo, un trabajo, supongamos, un trabajo catártico, ¿no? Una descarga de rabia con la madre, por decir algo, ¿no? El tipo de estructura te lleva a una cosa muy intensa que, por la propuesta, es una cosa como que te lleva. Aquí, como no te lleves tú, y el grupo y yo, con nosotros un poquito, nada menos en catalán. Iremos viendo eso en detalle, que quiero decir a cada momento, pero como de hecho los que estáis en formación o habéis estado en formación conmigo, sobre todo últimamente, yo más insisto, es aprender a decir en verdad. Es decir, entender que el decir de mí, lo que clásicamente se llama una rueda, pueda ser un trabajo interno, por cómo me pongo a hacer eso. Teniendo en cuenta que paso cosas que algunos ya conocéis, pero otros no sé, no tanto, o no de mí, desde luego. Poder decir con el cuerpo, poder decir con el corazón, poder decir con la cabeza, a la vez. Cuerpo vibrante, cuerpo sonoro, corazón que canta en el sentido de que entona y lo dice como vals, como chotis, como rock, como bolero, le da el tono, y cabeza, o bien cabeza samurái, corta el discurso, dice lo esencial, quita la paja, y normalmente vamos a ir siempre a ¿qué me desnuda más ahora? A la experiencia de estar desnudos frente al otro. Por lo tanto, elijo decir como contenido aquello que más en pelotas me dejaría ahora aquí frente a vosotros. En términos generales. Alguna vez no va a ser así, pero es decir, que vamos a practicar la experiencia de desnudez compartida, de desnudez del alma. También como ABC de la cosa, algo fundamental es la respiración. Es decir, si yo digo de mí y estoy conmigo mientras digo y intento estar al menos esos tres que yo soy, lo que siento puede ser, por ejemplo, vibración, puede ser vergüenza, puede ser angustia, y el instrumento fundamental es la respiración. Es decir, lo que hago es que
me suelto en la respiración, me aflojo en la respiración, entendiendo que esa atención a la respiración me da identidad, me dice dónde estoy, y es como la gran medicina, es como que todo lo atraviesa, todo lo desangosta, todo lo desangustia, todo lo que yo conozco, al menos. Cualquier estado psicológico que yo conozco puede ser atravesado con atención a la respiración. Pase lo que pase, y aquí, en nuestro contexto, es una de las cosas que vamos a practicar cuando hablemos en un grupo mudo, es decir, en un grupo que vamos a hablar muy poco, muy poco. Así que cuando hablemos vamos a intentar que valga la pena poner palabras en el silencio, que valga la pena decir en lugar de callar. Y una cosita más y después vamos a hacer ya una primera experiencia de templar instrumentos. En general, los que me conocéis, ya sabéis que en general para mí el trabajo con la atención es el trabajo fundamental, sea un estáis de la formación, sea un grupo que trabaja polaridades, sea un taller de sexualidad, sea un taller de música, sea... pero aquí especialmente, claro. Sí. Entonces, algo muy simple que, por supuesto, volveremos sobre eso, pero la cosa es ir aprendiendo o ir practicando, porque muchos o algunos ya sabéis de eso, mantener el contacto conmigo siempre. Y siempre quiere decir, y aquí lo vamos a practicar, no solamente en el espacio cerrado, por ejemplo, de esta sala, sino siempre quiere decir, o sea, ya han pasado muchas cosas desde que cada cual ha entrado por la puerta. Por supuesto, antes en el viaje y antes en los mails, en estos últimos 6 meses, como poder sensibilizarse a ver, a estar lo suficientemente en contacto conmigo para que aquello me resulte significativo o me hable, pero si no, aquí el trabajo es tomar todo lo que sucede como parte del trabajo, sea lo que sea. El frío, el calor, la cena que me gusta, la cena que no me gusta, la ducha, la habitación que me ha tocado, la que no me ha tocado, los cruces en los pasillos, de repente cojo el ascensor hablo, no hablo, ¿qué me pasa? Miro, no miro, repito lo que hago siempre, no lo hago. Y una pauta general de eso sería, si antes hemos hablado, bueno, he hablado, como habéis hablado, he hablado de que somos 3 en vertical, yo también diría que somos 3 en horizontal. Es como la atención desde el punto de vista del carácter, para entendernos. Entendido que carácter por enneagrama. Y si quien no maneja el enneagrama, por aquello que sé de mí que es repetitivo. O bien por la clásica clasificación psicoanalítica histérico obsesivo perverso. Si yo tengo tendencia a contraer más de la cuenta, a soltar más de la cuenta o a marear la perdiz, sea como sea.
Digamos, la atención sería entendida como ir evocando, ir dejando que aparezca esa parte que se da cuenta de lo que no se da cuenta esa segunda instancia, que es la clásica de la Gestalt, digamos. Por ejemplo, aquí Albert se está dando cuenta que está hablando mucho. Ajá, me doy cuenta que hablo mucho. Pero este Albert se da cuenta que ese mucho de hablar tiene un histórico. Resuena en una estructura conocida a la que aquí vamos a llamar carácter o eneatipo. Por lo tanto, no es solamente registrar qué es lo que me está pasando, sino es registrar qué de verdadero y qué de falso hay en lo que me está pasando. Y desarrollando poco a poco el olfato para apreciar cuando aquello es más bien verdadero o cuando aquello es más bien falso, o cuando es algo nuevo, verdadero, cuando es algo falso, repetitivo.